Me gusta viajar con mucho tiempo. Y entonces llegamos al aeropuerto, ella me dejó, me dio un beso, nos despedimos, yo me bajé. Y entonces, mientras entro yo al aeropuerto y comienzo a mirar el tablero que marca las salidas de los distintos aviones, y comienzo a buscar el número de mi vuelo y no lo encuentro. Y lo busco y no estaba ahí. Ay, dije, ¿qué pasó? Capaz que lo cancelaron. Así que me fui a la sala de informaciones donde estaba de la aerolínea y le dije, señorita, ¿ustedes cancelaron el vuelo? Y me dice, ¿cuál es el número de su vuelo? Entonces le dije el número de mi vuelo y me dice, no, ese vuelo se fue hace una hora, me dice. Entonces, yo perdí el vuelo por no estar seguro o no haber chequeado el tiempo. Y nosotros no queremos que pase eso en cuanto a la segunda venida de Cristo. Hay dos extremos que tenemos que evitar. Uno es el vivir en una constante tensión, creyendo de que ya el tiempo se nos acabó. Eso es uno. El otro es creer de que Cristo no viene y faltan muchos años para que el Señor venga. Entonces, el propósito de estas dos presentaciones es ayudarnos a ver dónde estamos en la información bíblica y qué eventos aún faltan cumplirse para que Cristo venga. Así que les voy a animar que tomen nota y que luego ustedes comparen lo que yo digo con las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, inmediatamente nace en el corazón de toda persona que escucha estos mensajes la pregunta en cuanto al tiempo. Sí, dicen ellos, Cristo viene. Entonces dime cuándo. ¿Cuándo? Es la pregunta que muchos creen que es la pregunta más importante, pero en la realidad no es la pregunta más importante. La pregunta más importante en cuanto al segundo advenimiento no es cuándo, sino cómo estoy yo listo. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Con respecto al tiempo, Jesús nos dio una advertencia, y es una advertencia importante. En el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, leemos, pero de aquel día y de la hora, leamos juntos ahora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que en cuanto a la exactitud del tiempo, el día y la hora, ¿cuántos saben? ¿Cuántos? ¿Los ángeles? Jesús, como cuando estaba viviendo los hombres, como entre los hombres, ¿conocía el tiempo? No. ¿Quién era el único que lo conoce? El Padre. Así que yo te hago una pregunta. Si nadie lo sabe y ese conocimiento no ha sido revelado, ¿es posible descubrir la exactitud del tiempo de la venida de Cristo? No es posible. La Biblia nos dice en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que por el hecho que nosotros no sabemos el día y la hora, y esa expresión día y hora es una expresión que simplemente quiere decir el tiempo exacto. No sabemos el tiempo exacto. Porque algunos dicen, no sabemos el día y la hora, pero yo puedo descubrir el mes y el año. Entonces eso es falso. No importa cuán bueno el razonamiento, cuán compleja la información, cuán profundo los estudios, si desean ellos mostrarte en la segunda venida de Cristo su tiempo con exactitud, sepas tú que están mintiendo. Y hay algo más peligroso. ¿Quién es el único que lo sabe? El Padre. Dios el Padre. Así que si yo vengo como presentador y les presento que Jesús va a venir en el año 2031, yo estoy tomando el lugar de Dios. Porque Dios es el único que lo sabe. ¿Queda eso claro? Entonces es bien, a veces parece, no, es que este hermano es bien estudioso y quiere presentar. Mentira, si están presentando ellos un argumento para probar el tiempo en el que Cristo ha de venir, entonces están mintiendo porque Dios no les ha dado esa información. ¿Queda eso claro? Amén.
Eso tiene que estar bien claro, porque hay un deseo natural en nosotros descubrir la exactitud del cuándo, y la exactitud del cuándo no ha sido revelada. Y si Dios no lo ha revelado, no ha sido revelado. Y si no ha sido revelado, no lo sabemos. Es simplemente eso. ¿Queda eso claro? Así que yo no les voy a presentar el año, ni el mes, ni el día cuando Cristo viene. No lo sé, ni quiero tratar de saberlo, porque si lo llego a presentar un tiempo, entonces yo llego a ser un mentiroso. ¿Queda claro? Muy bien, sigamos. Lo que debemos hacer, en vez de tratar de descubrir fechas, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Velar. ¿Qué significa velar? Es tener una anticipación profunda que me lleva a estar siempre listo. Vivir como que Cristo viniese ¿cuándo? Hoy. Que hoy es mi último día. Esa es la manera que el Señor desea que sus hijos vivan en expectación de la segunda venida de Jesús. Hemos de vivir velando. ¿Qué significa eso? Vivir listos. Claro, porque hay una tentación en la mente humana. Si el Señor hubiera dicho, bueno, yo vengo en el año 2050, ¿qué haríamos nosotros? Nos prepararíamos ¿cuándo? Nos prepararíamos la víspera del año nuevo del 2049. ¿Sí o no? Y nos daríamos chip libre para hacer, y eso es lo que el Señor no quiere, porque el cristianismo es una experiencia con Cristo que se ha de vivir ¿cuándo? Diariamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 el apóstol escribe: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? El ladrón en la noche, tú recibes un llamado como a las 12 del día. Ring, ring. Y tú dices, ¿aló? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hablas con el ladrón en la noche. ¿Y qué quieres? Estoy llamando porque hoy voy a venir a robar tu casa a las 12 de la noche. ¿Esa es la manera que llega un ladrón en la noche? ¿Cómo llega el ladrón en la noche? Si supiéramos que va a venir un ladrón en la noche, ¿qué haríamos? Velaríamos, ¿sí o no? Pero el ladrón en la noche va a venir ¿cómo? Viene en sorpresa, nadie lo espera. Y esa es la manera que Cristo va a venir. Va a venir en forma sorpresiva. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros no hemos sido, los cristianos no han sido dejados en la oscuridad. El apóstol Pablo nos dice que nosotros no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón. Así que Dios no desea que a sus hijos nos sorprenda la venida del Señor como que apareciera como ladrón en la noche. Va a ser como ladrón en la noche para aquellos que no están preparados. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero sabemos que va a venir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos estar preparados. Si tú supieras que va a venir un ladrón a robarte en la noche, ¿qué harías? Yo me pararía con un palo detrás de la puerta. ¿Sí o no? Claro, ahí lo esperaría, ¿no? Ladroncito, vengo, sea la hora que vienes, pero yo sé que venga. Y el momento que entres, te vas a ir con un manso chichón para la casa. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor desea. El Señor desea que nosotros le esperemos listos. ¿Cuándo? Hoy. Entonces, se nos ha dado una pista. Mira lo que dice el Señor Jesús. El libro de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 33, leemos: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Así que la exactitud del tiempo no ha sido revelado. Pero ¿qué nos ha revelado Dios? Dios nos ha revelado la proximidad del tiempo. Nosotros podemos saber
cuando estamos viviendo cercanos a la venida de Jesús. Y el Señor lo ha hecho para que sus hijos, al mirar su alrededor y mirar el cumplimiento de las profecías, ellos sepan que Cristo viene y viene pronto. Eso podemos saber, pero no sabemos la exactitud del fin. ¿Queda eso claro? Entonces, el velar demanda entonces que nosotros, como hijos de Dios, estudiemos su palabra en busca de las señales que el Señor dejó y de las profecías que Él dejó, que revelan la proximidad de la segunda venida de Jesús. Muchas gracias, Jesús. Ahora tengo 2 vasitos. Gracias. Ahí está. Eso me va a caer. Bueno, esta noche entonces vamos a comenzar a responder cuán cerca estamos. Si estamos viviendo cerca. Porque no queremos ser engañados. No importa cuán convincente sea el colorín que habla y dice, estamos viviendo cerca, Cristo viene. Si no estamos cerca, no queremos ser engañados. Preguntémosle a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a ver es una profecía que se refiere al tiempo del fin. El tiempo del fin es el último periodo de tiempo otorgado a la raza humana, el último periodo de gracia, para que la raza humana se prepare. Y es el periodo en la Biblia que termina con el advenimiento de Jesús. Miren, vamos a ver las declaraciones bíblicas. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Leamos juntos. Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia se aumentará. Entonces hay un periodo llamado el tiempo del fin. Y Daniel se les ha dicho que su libro será cerrado y sellado ¿hasta cuándo? Hasta el comienzo de aquel tiempo. Otra declaración más en el versículo 9 del mismo capítulo leemos, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Así que, ¿qué va a ocurrir cuando llegue el tiempo del fin? El libro de Daniel será dessellado, será abierto para que sea comprendido. Muy bien, tratemos de investigar un poquito más. Entonces, el tiempo del fin, tenemos que el tiempo del fin comienza con la apertura del libro de Daniel y termina con el fin de todas las cosas, por eso se llama el tiempo del fin. Hay un periodo, un tiempo cortito al fin del tiempo del fin que se llama el fin del tiempo, que es un poquito jugar de palabras, pero para nuestro estudio vamos tan solo a estudiar el tiempo del fin. Así que el tiempo del fin comienza ¿con qué? Con la apertura del libro de Daniel. Los versículos 6 y 7, hablando de este tiempo, se refiere así. Y dijo un varón vestido de lino. Daniel estaba tratando de indagar, sacar más información del ángel que le estaba comunicando la profecía. Y dice así, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que aquí tenemos en el mismo capítulo otra declaración de tiempo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se refiere? Al fin de todas estas cosas. ¿Qué es esto del tiempo, tiempo y mitad de un tiempo? Entonces se nos dice que la apertura del libro de Daniel va a ocurrir, el fin de estas cosas, el cumplimiento de las profecías de Daniel, va a ocurrir luego de un periodo llamado tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
¿Qué es eso? Sigamos investigando. Eso es lo que tenemos que hacer para interpretar la Biblia o entender la Biblia. Tú tienes que hacer trabajo de investigación. En el libro de Daniel, el capítulo 7, versículos 25, encontramos una referencia a ese mismo periodo de tiempo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose a una entidad llamada en el capítulo 7 el cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo afligirá y pensará en mudar los tiempos y la ley. Así que va a haber, de acuerdo a esta profecía, se iba a levantar un poder llamado cuerno pequeño que iba a perseguir al pueblo de Dios e iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y entregados serán en su mano, y aquí está este mismo periodo de tiempo, hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Así que ese tiempo, de tiempos y medio tiempo, se refiere a un periodo de tiempo en el cual el pueblo de Dios sería perseguido. Así que va a haber un periodo de tiempos y mitad de un tiempo, o 3 años y medio, en el cual el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Al fin de ese tiempo, el libro de Daniel sería abierto y sus profecías serían cumplidas, y ese se llama el tiempo del fin. Y ese tiempo termina con el fin de todas las cosas. Queremos saber cuándo ese tiempo del fin comienza, para ver si nosotros estamos viviendo en ese tiempo. ¿No les parece? Porque si estamos viviendo en el tiempo del fin, quiere decir que estamos viviendo cerca de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. ¿Queda claro? Bueno, sigamos tratando de descifrar esto, el tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, versículo 6, y lo vamos a comparar al capítulo 12, versículo 14. Mire, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Ella huye porque está siendo perseguida, para que allí la sustenten 1260 días. ¿Por cuánto tiempo la mujer se encuentra en el desierto? 1200, repitámoslo juntos, 1260 días. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. Y en el versículo 14 se encuentra ese tiempo que encontramos en Daniel. Miren, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Estos versículos son paralelos, nos están mostrando la misma experiencia. La mujer que representa a la iglesia de Dios huyendo al desierto porque está siendo perseguida por Satanás. Y dice, al desierto, a su lugar donde es sustentada. Y miren ahora, dice, por un tiempos y la mitad de un tiempo. En el versículo 6, la mujer es sustentada, ¿por cuánto tiempo? 1260 días. En el versículo 14, la mujer es sustentada, ¿por cuánto tiempo? Por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que nosotros podemos concluir que los 1260 días y el tiempos y la mitad de un tiempo son el mismo periodo. ¿La conclusión está bien hecha, sí o no? Ahora se los voy a demostrar. Esos dos versículos nos dicen que tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días. Pero estamos hablando tiempo profético. ¿Se acuerdan que lo hablamos eso anoche? Que las profecías de Daniel y Apocalipsis, cuando se refiere a tiempo, es tiempo profético o tiempo simbólico. ¿Por qué sabemos que tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días? Porque Apocalipsis nos lo muestra. Pero ahora les voy a mostrar. En Daniel, un tiempo equivale a un año. Aquí estamos hablando de año profético. Pero literalmente, la expresión un tiempo es un año. Sabemos eso porque el rey Nabucodonosor estuvo como bestia 7 tiempos o 7 años. Y luego dice, entonces tenemos tiempo es un tiempo, tiempos es 2 tiempos porque no hay referencia. La mitad de un tiempo son medio tiempo. Entonces tenemos que son 3 años proféticos, 3 años y medio profético. Y eso equivale a 1260 días proféticos. Porque el año en la Biblia tiene 360 días. No habían descubierto el año de 365 días todavía. Así que tenemos, si tú calculas
3 años de 360 días y medio año te da exactamente 1260 días. Así que ese periodo profético son 1260 días proféticos. Pero ya aprendimos anoche que un día profético equivale ¿a qué? A un año. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo que dura ¿cuánto tiempo? 1260 años. ¿Quedó eso claro? ¿Por qué estamos refiriéndonos a esto? Porque queremos encontrar cuándo comienza el tiempo del fin. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, el tiempo y la mitad de un tiempo se refiere a 1260 años en el cual el pueblo de Dios iba a ser perseguido. Y al final de aquel tiempo de 1260 años, el libro de Daniel, una de las señales sería que el libro de Daniel iba a ser abierto y eso comenzaba el tiempo del fin que termina con el fin de todas las cosas o la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Están siguiendo mi línea de argumento? ¿Sí? No los estoy confundiendo, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Quién es este cuerno pequeño? Bueno, históricamente y bíblicamente, el cuerno pequeño se refiere al papado y la Iglesia Católica que persiguieron a la Iglesia por 1260 años. Eso es algo histórico. No estoy aquí refiriéndome a nada espiritual, es simplemente algo histórico. Se sabe que eso fue la realidad que ocurrió durante aquellos años. Entonces esta cita dice: los papas recibieron su poder para gobernar del emperador Justiniano en el año 533. Pero el poder otorgado no se ejerció hasta el año 538. Fue entonces cuando el general Belisario libertó la ciudad de Roma del dominio de los ostrogodos y se la entregó al obispo de Roma. Así que cuando comienza el periodo de 1260 años, comienza con la asunción al poder del papado. Y con eso comienza el periodo de gran persecución, un periodo de más de 1000 años. Entonces tomamos el año 538 y el año 538 nos lleva al año 1798. Vamos a probar esa fecha. La vamos a probar. Queremos saber si el año 1700 algo le pasó, porque si en el año 538 se recibe el poder del papado para gobernar y a través de ese poder comienza a perseguir a la iglesia, algo debe ocurrirle en el año 1798. Eso es lógico, porque al fin en el año 1798 debe llegar al fin su poder. En el libro de Apocalipsis leemos en el capítulo 13, versículo 3, que este sistema iba a recibir una herida de muerte. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y en el mismo capítulo, los versículos 9 y 10 leemos: si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que este sistema que persiguió iba a ser perseguido, iba a ir en cautividad de acuerdo a la profecía. ¿En qué año debiera ocurrir eso si nuestra fecha está correcta? En el año 1798. ¿Ocurrió aquello? Sí. Bueno, miren esta cita. Viene de Wikipedia. El general Luis Alexander Berthier marchó a Roma. Entró sin oposición el 10 de febrero ¿de qué año? De 1798. Y proclamando una república romana, exigió al Papa la renuncia a su autoridad temporal. Tras su negativa, Pío fue hecho prisionero y el 20 de febrero fue escoltado del Vaticano a Siena y desde ahí al Certosa, cerca de Florencia, y murió un año más tarde en cautividad. El que lleva en cautividad irá en cautividad. El que mata con la espada morirá con la espada. Y le pasó exactamente. ¿Qué año fue? El año 1798. Fue el año de lo que la Biblia predecía, que una herida mortal iba a ocurrir a este sistema. Estamos probando nuestra fecha, ¿se acuerdan? Queremos saber
si el año 1798 es correcto. ¿Es correcto, sí o no? Claro que es correcto. El año 1798, es correcto. Por lo tanto, podemos decir que el año 1798 es cuando comienza el tiempo del fin. ¿Se abrió el libro de Daniel en el año 1798? Bueno, el papado recibe la herida mortal, pero queremos probar esto otro. ¿Se abrió el libro de Daniel alrededor de aquel año? Bueno, esta cita es interesante. Desde el tiempo de los primeros padres de la iglesia hasta la década de 1790, hubo comparativamente poco énfasis en el estudio del libro de Daniel. Un cambio dramático tuvo lugar durante la década de 1790, cuando una explosión de interés en su profecía ocurrió casi simultáneamente en todo el mundo, tanto en los círculos teológicos como laicos. Interesante, ¿no? Algo ocurrió, pero si ya la Biblia lo predecía, que el libro de Daniel iba a ser abierto. ¿En qué año tenía que ser finalmente abierto? Bueno, cuando comienza el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzaba el tiempo del fin? Al fin de los 1260 años. ¿Qué año es eso? 1798. No es coincidencia que hubo una explosión en el desarrollo del conocimiento del libro de Daniel y sus profecías comenzando en 1790. Hay otras señales que el Señor nos dio y que la Biblia nos da para asegurarnos que esa fecha es correcta y que estamos viviendo en el tiempo del fin. Mira, el Señor Jesús habló de ellas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a ese periodo de gran persecución, ¿qué iba a ocurrir? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. El Señor Jesús nos habla de 3 señales aquí. ¿Cuáles son las señales que el Señor habla? Bueno, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. El libro de Juan, el libro de Apocalipsis, se refiere al mismo periodo, a los mismos eventos que ocurren durante la apertura del 6º sello, que es un periodo de 7 sellos que el libro de Apocalipsis tiene, y esos 7 sellos representan 7 periodos en la historia de la raza humana. El 6º sello se abre alrededor del tiempo del fin, 1798. Y mira las señales que Juan da para la apertura de aquel sello. Dice, y miré cuando él abrió el 6º sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Qué es lo que hay? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro, Jesús ya nos apuntó aquello, como un saco de silicio. Y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Nos hacemos la pregunta, ¿ocurrieron estas señales alrededor del año 1798? Veamos. ¿Cuáles son las grandes señales? Un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna roja como sangre y lluvia de estrellas. Vamos a ver. Entonces, el gran terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. ¿Has escuchado este terremoto? Sí. No fue tan solo terremoto, sino que también vino con maremoto y la ciudad fue quemada en su totalidad. Cientos de miles murieron en ese terremoto. Es el terremoto más grande que se ha registrado en la historia del mundo antes del siglo XX. Y en extensión e intensidad. Se calcula que debe haber sido entre 8.5 a 9, que es inconocible antes del siglo XX. Un tremendo terremoto. Y se extendió, se sintió hasta Norteamérica. Y luego, el día oscuro del 19 de mayo de 1780. El día oscuro. Mira lo que dice la historia. Te voy a leer una cita. El 19 de mayo de 1780, los habitantes de Nueva Inglaterra se despertaron para encontrar una neblina turbia a la deriva sobre el sol de la mañana.
Un crepúsculo temprano descendió durante las siguientes horas y al mediodía los cielos se habían vuelto tan negros como la medianoche. Los pájaros nocturnos cantaban y los pollos confundidos se retiraban a sus gallineros. La gente se vio obligada a encender velas para ver y era medianoche. Y no hubo un eclipse. No hay explicación natural para aquella oscuridad. Tan oscuro que era oscuro como la medianoche. Otras citas dicen que tú te ponías la mano enfrente de tu cara así y no te podías ver la mano. Así que se volvió noche. ¿Por qué? No hay explicación. Y luego, aquella noche, la misma noche, ocurrió la noche de la luna roja como sangre, del 19 al 20 de mayo de 1780. Leemos este testimonio de una persona que lo vio, dice, el 19 de mayo del año 1780, lo recuerdo bien, entonces estaba en mi 5º año. La mañana fue clara y agradable, pero en algún momento alrededor de las 8 a.m. mi padre entró en la casa y dijo que había una aparición poco común en el sol. Mi padre y madre, que eran piadosos, pensaron que el día de juicio estaba cerca. Se sentaron esa noche durante la última parte de la cual dijeron que la oscuridad desapareció y el cielo parecía como de costumbre, pero la luna, que estaba llena, tenía la apariencia de sangre. La alarma que causó y la frecuente charla al respecto lo impresionó profundamente en mi mente. Así que ocurrieron estas señales, ahí vamos. ¿Qué en cuanto a la caída de estrellas? Bueno, encontramos una tremenda lluvia meteórica en el año 1833, el 13 de noviembre. Y mira esta cita que viene de Wikipedia. Wikipedia en cuanto a esto dice, aunque se ha sugerido que la tormenta de lluvias de meteoritos se ha observado en la antigüedad, fue la tormenta de meteoritos de 1833 la que irrumpió en la conciencia moderna de la gente. Era realmente de fuerza superlativa. Una estimación es de más de 100.000 meteoros por hora. Y duró desde alrededor de la medianoche hasta la salida del sol, como a las 5:30 de la mañana. ¿Cuántos meteoritos estaban cayendo por hora? 100.000. Dice que la claridad era tan fantástica que podías leer el diario en plena noche. ¿Se cumplieron estas 4 señales, sí o no? Así que hemos descubierto 6 señales para determinar si nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Uno es la herida mortal. ¿Ocurrió, sí o no? ¿Qué año? 1798. La apertura del libro de Daniel. ¿Ocurrió? Claro que sí, por eso hoy día se puede entender el libro de Daniel en toda su capacidad. ¿Ocurrió el gran terremoto? Sí. ¿El oscurecimiento del sol? Sí. ¿La luna roja como sangre? Sí. ¿La lluvia de estrellas? Sí. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Amén. Dios dejó esas señales para que nosotros tuviésemos la seguridad que estamos viviendo en aquel último periodo otorgado a la raza humana. ¿Y cuánto tiempo hemos vivido en aquel periodo? 226 años. ¿Qué nos dice esto? Que tú y yo sí estamos viviendo cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Está eso claro, sí o no? Amén. ¿Se fijan que no soy yo el que tengo que decirles? La Biblia lo dice y los eventos lo corroboran. La profecía es simplemente una revelación de eventos históricos que aún no han ocurrido. Y cuando la profecía se cumplió, nosotros podemos comprobar la veracidad de aquella profecía mirando aquellos eventos históricos que habían sido predichos. Muy bien. Vamos entonces a correr un poquito y les voy a mostrar otra visión, otra profecía del libro de Daniel, que sin duda alguna nos muestra que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y esta es una visión, un sueño que le fue otorgado al rey Nabucodonosor. Está en el capítulo 2 de Daniel, tú puedes leer todo el capítulo en la casa. Yo tan solo voy a referirme por el tiempo a la parte del sueño, de la visión, de la profecía. Y es un sueño de una gran imagen metálica. Leámosla. Cuando Daniel viene a
mostrarle al rey lo que él había soñado, esto es lo que le dice. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible o majestuoso. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Así que la profecía es bien sencilla. El sueño fue de una gran imagen metálica que estaba conformada de 4 metales y los pies eran una mezcla de metal y barro. Y el sueño termina cuando una roca que no fue cortada por intervención humana destruye a la imagen y se vuelve un gran monte que ocupa toda la tierra y se acabó el sueño. Lindo, pero ¿qué significa? ¿Cómo sabemos lo que eso significa? Cuando tú quieres encontrar significado en la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale a la Biblia que te la interprete. No vayas a pastores, ni a teólogos, ándate a la Biblia, estudia la Biblia por ti mismo. ¿Tienes una Biblia? Si tienes una Biblia, considérate la persona más afortunada en el mundo. La Biblia es la palabra de Dios. Esta Biblia te enseña el camino a la salvación. Es como que en cada página encontraras un cheque en el cual Dios ha dejado todo lo que tú necesitas saber. Todo se encuentra en la palabra de Él. Y aquello que no está en la Biblia no está ahí porque no lo necesitas saber. Simplemente sí. Entonces vamos a preguntarle a Daniel. Daniel, ¿qué significa el sueño? Y ahora Daniel nos da la interpretación. Dice así: y tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Se fijan cómo Daniel está dando la interpretación a los metales? La cabeza de oro simbolizaba a quién. Entonces la cabeza de oro es un símbolo que representa ¿qué cosa? Bueno, sigamos leyendo para ver los otros metales. Y después de ti se levantará otro reino. ¿Qué siguió la cabeza? La plata. Así que ¿qué representan los metales? Reinos. Después de ti se levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre, de la manera que vistes que del monte fue cortado la piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al reino que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Te fijas cómo Daniel parte sistemáticamente desde la cabeza y va interpretando
cada medial, nos va diciendo qué significa y termina con los dedos de los pies, luego se enfoca en la roca, nos dice lo que significa y luego termina. La Biblia no es difícil de entender, lo que pasa es que muchos de nosotros queremos que, así como la televisión, nos da todo masticado y todo listo y aprobado por los llamados expertos. Entonces todo lo que nosotros tenemos que decir, bueno, si el experto lo dice es porque así es. No. Dios no quiere que otros piensen por nosotros. Dios desea que nosotros pensemos por nosotros mismos. Dios nos ha dado a nosotros la libertad de formar nuestras propias opiniones. Y debemos hacer eso basados en lo que la Biblia dice. ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a ver la interpretación paso a paso. ¿Qué significa? En términos generales, los metales representan ¿qué? ¿Qué representa? Reinos. Muy bien. ¿Y la roca qué representa? El reino de Dios. Así que al principio podemos decir que esta profecía, como toda profecía, es una revelación de eventos históricos que comienzan en un punto dado, Babilonia, y termina ¿a dónde? Con el reino de Dios. Así que la profecía naturalmente avanza a medida que va la profecía moviéndose. Son distintos eventos históricos que se está profetizando y nuestra ventaja es que nosotros podemos mirar la historia e interpretar la profecía para ver si la profecía fue correcta o no. Así que hagamos aquello. Daniel le dice al rey, tú eres la cabeza de oro. Pero ya vimos que la profecía no se incumbe con personajes, la profecía se incumbe con reinos. Así que él dice, tú eres la cabeza de oro, porque el rey Nabucodonosor representaba ¿a qué reino? Al reino de Babilonia. Así que la profecía comienza con el reino de Babilonia, y sabemos en la historia que Babilonia gobernó el mundo desde el año 605 al año 539 a.C. Y luego Daniel le dice a Nabucodonosor algo que él no le debe haber gustado. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Daniel escribió estas palabras en el año 603 a.C. Él vivió para ver el cumplimiento de lo que él había profetizado. Porque el próximo reino, el reino que conquistó a Babilonia, ¿cómo se llamaba? Si tú tienes conocimiento de historia antigua lo vas a saber. ¿Cómo se llamaba el reino que conquistó a Babilonia? Medo-Persia. Los medos y los persas. Dos reinos se unieron para atacar y destruir a Babilonia. Y eso ocurrió en el año 539. Y los persas reinaron hasta el año 331 a.C. Daniel vivió para ver el cumplimiento de sus profecías. Él predijo la caída de Babilonia 70 años antes que ocurriera, o 60 años antes que ocurriera. Increíble, ¿no les parece? ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar en 60 años? ¿Alguno sabe lo que va a pasar en 5 años? ¿Un año? Vamos con la subasta. 6 meses. 3 meses, 2 meses, 1 mes. Nadie se lo lleva. Sigamos adelante entonces. Dice luego la interpretación, y otro reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Muy bien, estudiantes. ¿Cuál fue el reino que conquistó a Medo-Persia o a los persas? Los griegos. Los griegos. El imperio greco-macedonio. ¿En qué año? En el año 331 al año 168 ellos gobernaron. Daniel predijo la caída de los persas. ¿Cuántos años en anticipación? Casi 300 años en anticipación. Daniel lo predijo. Se pone bueno. ¿Cómo este muchachito de 17 años? Porque eso era la edad que tenía Daniel cuando él tuvo esta experiencia. 17 años. ¿Cómo él recibió tal conocimiento? Bueno, sigamos entonces, la interpretación nos dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Cuál fue el cuarto reino que conquistó al tercer reino de Grecia?
¿Cómo Roma. se llamaban? Y eran fuertes como hierro. Roma. Los romanos, pues. Los romanos. Y los romanos reinaron en el mundo occidental desde el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y tenían leyes tan fuertes y gobernaban el mundo con tal poder, realmente leyes de hierro, que establecieron lo que se llama la Pax Romana, que permitió el desarrollo de aquel mundo, y fue en aquel imperio que nació nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y fue aquel imperio que permitió que se diseminara el Evangelio a todo el mundo conocido en aquella época. Así que, ¿cuántos años antes Daniel había predicho la caída del imperio griego? ¿Cuántos años antes? Más de 500 años. Pero sigamos, porque la profecía no termina ahí. ¿Se fijan cómo vamos avanzando en la historia? ¿Qué es la profecía? Es predicción de eventos históricos antes que ocurran. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Ya no estamos en las piernas. ¿Dónde estamos? En los pies. Viste los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Mire lo que él dice ahora. 1000 años, casi 1000 años, 1100 años antes que esto ocurriera, Daniel dice: el reino será, ¿qué cosa? Dividido. ¿Se dividió Roma? Sí. Daniel dice claramente que Roma no iba a ser conquistado por otro imperio, iba a ser dividido. Y el imperio romano cayó en el año 476, pero cayó no bajo otro imperio, fue dividido. Tribus bárbaras que venían del norte comenzaron a invadir el imperio, que se había corrompido a tal punto que ya no podían proteger sus fronteras, y comenzaron a carvar, a sacar partes del imperio y a establecerse ahí. Fueron 10 de ellas en su origen, y de ahí nació Europa. Europa es la división del imperio romano de Occidente. Daniel lo predijo, ¿cuántos años antes? Más de 1100 años antes que ocurriese. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Cómo sabía este muchacho este conocimiento? Pero no termina ahí, y ahora nos va a hablar de las características de esta nueva división. Dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Yo les hago una pregunta, incluso hasta los días de hoy: ¿es Europa formado por naciones fuertes y naciones frágiles? ¿Sí o no? Yes. Tenemos las naciones fuertes. Mencióname alguna de las naciones fuertes. Alemania. ¿Ah? Alemania. Francia, Inglaterra, Alemania. Naciones débiles: Polonia, Grecia, y podemos mencionar otros, ¿cierto? Está formado naturalmente por naciones fuertes y naciones frágiles. ¿Cómo supo eso Daniel? Porque algunos dicen que la Biblia es simplemente mitos, historias que no tienen ningún valor. Aquí te está mostrando que la Biblia no es así. La Biblia determinó el destino del mundo por más de 2500 años. Y se pone mejor. Mira, ¿qué hora es? Todavía tengo unos minutos. Dice, versículo 43, en cuanto a lo que vistes, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana. ¿Qué dice Daniel? Que las naciones que conforman Europa van a tratar de hacer ¿qué? Mezclarse. ¿Qué quiere eso? Unificarse, reunificarse, volver a unirse. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, uno de los medios va a ser a través de simiente. ¿Qué es la simiente? Casamientos, el darse los unos a los otros, mezclarse, formar alianzas. ¿Para qué? Para tratar de reunificar Europa y volver a hacerlo un imperio. ¿Y cuántos han soñado con eso en la historia? Tú tienes a Luis XV, el rey Sol, que dominaba sobre Europa, no pudo conquistarlo. Napoleón Bonaparte, él quiso tener una Europa reunida, pero le falló. Y Napoleón Bonaparte fue el último que lo trató de hacer por guerra. Y fracasó, perdón, gracias Chile, gracias por soplar.
Fue el último que trató de hacerlo por guerra. ¿Y lo pudo? No. ¿Por qué no lo pudo? Porque mira, había unas palabras escritas por Daniel 2500 años antes. Mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el mar. ¡Qué increíble! Incluso hace unos años atrás, Inglaterra se salió de la Unión Europea. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo que escrito en la Biblia 2500 años antes ya había puesto a Hitler? Dios le había dicho a través de Daniel, no podrás. A Napoleón, no podrás. ¿Por qué? Porque Dios había fijado los eventos históricos. Él es el soberano, sobre todo rey está Dios. Él es el que está guiando la historia de este mundo a su clímax mayor, que es la segunda venida de Jesús. Amén. Claro, Europa nunca se reunificará totalmente. Nunca llegará a ser un nuevo imperio. Pero la profecía no termina ahí. Daniel 2:44 nos dice: en los días de estos reyes, en los días cuando Europa se esté tratando de reunificar, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Así que Daniel nos guía al último y más grande evento predicho por la profecía, que es la roca golpeando la imagen, que es el establecimiento de ¿qué reino? Del reino de Dios. ¿Cuándo ocurrirá aquello? Comienza con la segunda venida de Jesús. Entonces yo te hago una pregunta. Ya que esta imagen realmente representa la historia del mundo, tú y yo nos podemos ver en aquella imagen. ¿Sí o no? Claro. Entonces nos vamos a hacer la pregunta: ¿dónde estamos hoy? Entonces ¿estamos en Babilonia, en la cabeza de oro? No. ¿Estamos en Persia, en los brazos y los pechos de plata? ¿Sí o no? No. ¿Estamos en Grecia, en el vientre y los muslos de bronce? No. ¿Estamos en las piernas de Roma, de hierro? ¿Sí o no? No. ¿Estamos en los pies de Europa? No. ¿Dónde estamos? Bueno, cuando miramos esto, todo se ha cumplido. Es historia pasada. Esta imagen es pasada totalmente. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos colgando de las uñas de esa imagen. De ahí estamos colgando. Todo se cumplió. No queda nada que se cumpla. Amén. ¿Qué es lo único que falta que se cumpla? La segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el próximo gran evento de acuerdo a esta profecía? El próximo gran evento es el reino de Dios, porque todo es pasado. ¿Estamos viviendo cerca de la segunda venida de Cristo? Sí. Amén. Claro que sí. ¿Se fijan cómo la profecía nos ayuda a ver el tiempo a donde nosotros nos encontramos? Nos da paz. Yo no necesito saber la exactitud. Me da paz que Dios ha guiado toda la historia a este punto final, que es la segunda venida de Cristo. Qué maravilloso, ¿no les parece? Bueno, el próximo evento es el retorno de Cristo a Jesús. Y la última pregunta que hacemos así es: ¿cómo puedo saber si esto es verdad? Es una pregunta buena. Yo te hago nuevamente la pregunta: ¿cuánto de la profecía se cumplió exactamente como Daniel lo predijo 2500 años atrás? En porcentaje, ¿cuánto porcentaje? 100%. Pero el evento más importante es la roca, porque es el establecimiento del reino de Dios. La razón de aquella profecía es el último evento. Y yo te hago una pregunta: ¿cuáles son las chances que 100% de esta profecía ha sido cumplida exacta como fue dada? ¿Cuáles son las chances que el último evento, el más importante, no se va a cumplir? ¿Cuáles son las chances? Cero. Cero. Así que nosotros, al mirar esto, yo no te lo tengo que decir, tú puedes concluir que al mirar esto, ¿qué podemos decir? Estamos viviendo al fin de la historia humana. Y Daniel nos dice claramente: el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así que esta noche nosotros hemos visto dos pedazos de evidencia, dos piezas de evidencia que nos muestran que estamos viviendo en el tiempo del fin. Repasemos un poquito. ¿Tienes tu página?
¿Tienes lápiz? Muy bien. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? ¿En qué año? 1500. 538, 2015 o 1798. 1798. Número 2. Escriba 3 de las 6 señales del comienzo del tiempo del fin. ¿Te acuerdas cuáles fueron esas señales? La herida mortal, la apertura del libro de Daniel, el gran terremoto de Lisboa, el sol oscuro, la caída, lluvia de luna estrellas como sangre y la caída de las estrellas. Escribe 3 de ellas. Número 3. De acuerdo con la profecía de la imagen, ¿en qué momento de la historia estás tú viviendo? Al fin del tiempo del fin de la historia. Entonces te fijas cómo una línea de profecía se une a la otra línea de la profecía para mostrarnos claramente que estamos viviendo ¿dónde? En el tiempo del fin, al fin de todas las cosas. Muy bien, si tienes alguna pregunta, por favor escríbela. Si algo no te quedó claro, escríbela. Yo voy a preparar esa respuesta y la respondo mañana. Y una decisión. Hoy necesito, esa es tu decisión. Número 1, aceptar a Jesús como mi Salvador. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta noche es necesario que lo hagas. Porque lo más importante en cuanto a la segunda venida de Cristo no es el cuándo, sino que estoy yo listo para cuando Cristo venga. ¿Has confesado tus pecados? ¿Has sido perdonado, limpio en la sangre de Jesús? ¿Tienes seguridad, como lo hablamos anoche? Si te mueres hoy, ¿tienes seguridad que estás listo para encontrarte con el Señor? Si no, entrégate a Cristo. Pone ahí. Pon el punto número 1. Si nunca has aceptado a Cristo como Jesús, tu Salvador, y deseas aceptarlo esta noche, eres libre para no aceptarlo. Pero si deseas aceptarlo, ponlo ahí. Y nosotros te vamos a ayudar en esa experiencia. Número 2, si necesitas ayuda para estudiar la Biblia. Si el estudio de esta noche ha abierto tu apetito para conocer la Biblia, ponlo ahí. Nosotros te vamos a regalar una Biblia y te vamos a ayudar a estudiar la Biblia. Punto 3. Si necesitas ayuda para prepararte para ser bautizado. Si conoces a Cristo, si has caminado con Él, pero nunca has sido bautizado, y hoy sientes el deseo de hacer tu decisión para bautismo, ponlo ahí. Y número 4, si tú tienes necesidad, que oremos por ti. Ponlo ahí, pon un tic y escríbenos la razón. ¿Qué necesitas oración? Si necesitas que yo te visite para orar contigo, estoy feliz de visitarte. Si deseas hablar conmigo, estoy feliz de darte el tiempo. Para eso vine, para ministrarte. Expresa tu necesidad ahí claramente, pon tu nombre, apellido y teléfono y te vamos a contactar. Lógico que lo vamos a hacer. No hay compromiso. Queremos ayudarte a conocer a Cristo, a prepararte para encontrarte con Jesús. Ese es nuestro deseo. No hay compromiso. Así que por favor escribe esos detalles y al final me los pasas a mí cuando nos despidamos. Espero que te haya gustado esta noche. Bueno, querido Señor, te agradecemos de corazón esta noche por darnos la oportunidad de ver profecías maravillosas que abren nuestros ojos tan claramente, Señor, a la realidad que estamos viviendo al fin de la historia del mundo. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Y que, Señor, el próximo gran evento es la segunda venida de Cristo. Queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros tengamos la certeza que estamos listos para encontrarnos con Jesús. Enséñanos a velar, a vivir cada día preparados para que el gran encuentro en Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mañana en la noche vamos a ver la descripción que Jesús nos dio del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Y queremos nosotros ver si estamos viviendo en ese mundo. Así que ven mañana y vamos a tener otro gran tiempo juntos. Y asegúrate de traer algún amigo, alguna amiga contigo, algún familiar. Si no quieren venir, agárralos de las mechas, tráelos nomás y te lo van a agradecer una vez que se vayan. A lo mejor les va a faltar un mechón, pero está bien, después se pueden poner una peluca. Te veo la próxima mañana en la noche. Que Dios te bendiga.